Bueno, si traen sus Biblias, si no traen una Biblia, no me levanten la mano, les prestamos una Biblia. Vamos a pasar tiempo en la palabra hoy noche, claro. Estamos en Efesios, capítulo 4. Caminemos en unidad, es la parte sexta de nuestro estudio. Ya llevamos varias semanas viendo este tema. Estamos enfocándonos en los dones del cuerpo del Espíritu. Efesios, capítulo 4. Esta sección cubre el versículo 1 al 16, pero la hemos usado como un trampolín para ver las diferentes áreas de la Biblia que tratan con los dones. ¿Ya están todos ahí? Efesios 4. Fíjate lo que dice el versículo 7 y luego el versículo 11. Nos dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego el versículo 11 nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Favor de tomar asiento. El tema principal que hemos visto es las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y podemos decir que también hemos recibido una fe con un propósito. Cuando tenemos esta fe y entendemos nuestro propósito, verdaderamente nos ayuda a participar y entender las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Pero aquí nos hemos estado enfocando que debemos de caminar en unidad. Y es lo que Pablo nos ha estado enseñando, que es la variedad, tanto la individualidad adentro de la unidad. Dios nos ha dado dones a todo creyente. A lo mínimo hemos recibido un don del Espíritu Santo. Y esos dones se deben de usar para edificar al cuerpo y glorificar a Dios. Ya vimos las tres listas. La primera lista que se encuentran en la Biblia, la primera lista es en Efesios 4:11 y es donde comenzamos. Nos hemos enfocado aquí y vimos la primera lista en Efesios 4:11, la segunda es en Romanos 12, 3 al 8, y luego Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11, y luego brincamos al versículo 27 al 30 del mismo capítulo de Corintios. Pero ya vimos que los dones no son juguetes, son herramientas. Nosotros mismos somos una herramienta en la mano de Dios y Dios desea usarnos. Pero nos ha capacitado con ciertos dones para glorificarlo a Él. Y es como Él ha determinado usarnos en el cuerpo, pero es para edificar al cuerpo. Y claro, entendemos que se tienen que usar estos dones en amor. Cuando no se usan amor, llegan a ser armas de destrucción y de división. Primera de Corintios 12, 31 nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro aún un camino más excelente. Es como terminamos la última porción ahí de Primera de Corintios capítulo 12, enfocándonos que Pablo nos dice, tienen todos estos dones, pero hay un camino aún más excelente que esto. Y entramos al capítulo 13 de Primera de Corintios, que es el capítulo de amor. Ya hemos pasado y nos hemos enfocado en el don de lenguas porque es el que más resaltaba ahí en Corintio, aún resalta hoy en día en varias iglesias, el hablar en lenguas. Y si voltean a Primera de Corintios capítulo 14, porque es donde vamos a enfocarnos en esta noche, vamos a terminar el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero fíjate, Pablo trata con el problema del sobreénfasis de lenguas en la iglesia. Tanto en la iglesia, ahí en Corintio, y aún es aplicable a las iglesias de hoy en día. Las iglesias de hoy en día nos quieren hacer creer que el don de lenguas es una señal de que son súper espirituales. Que si no tienes este don, si no crees en este don, que en realidad aún no estás ni salvo porque no tienes al Espíritu Santo. Y todo eso es falso. Ya hemos visto, ya estudiamos esto. Pero
Si tienes el don, no debes de descuidar el don que Dios te ha dado. La raíz del problema es que ellos exaltaban el don, este don de lenguas, sobre el amor. Cuando no hay amor, en realidad no hay ministerio. Sin amor, lo que existe es desorden. Ellos en Corintio estaban usando sus dones para agradarse a ellos mismos y no para ayudar a sus hermanos y sus hermanas. Pablo nos enseña en este capítulo de Corintios, capítulo 14, que lenguas es un don inferior. Vemos que el énfasis o el enfoque era en lenguas como ellos creían. Pero fíjate lo que dice el versículo 1 ahí del capítulo 14, de 1 Corintios capítulo 14, seguid el amor. Después de que enseñó todo un capítulo de amor, dice seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? El énfasis. Hemos aprendido que también no solo es tener un don y usarlo, pero debemos de usarlo en amor. Es más, este don de lenguas estudiamos que es para hablarle a Dios y no a los hombres. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces vemos que el que habla en lenguas es un mensaje de adoración. Adoración, están adorando a Dios. Nadie le entiende y no es de beneficio a nadie más, solo el que habla lenguas, solamente que sea interpretado. Pero para la iglesia, para que la iglesia sea edificada, es mejor profetizar que hablar en lenguas. Fíjate lo que dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tan importante este versículo, que verdaderamente si no lo tienes subrayado en tu Biblia, hay que subrayarlo y entender. El que profetiza habla a los hombres, fíjate, para edificación, exhortación y consolación. Y es lo que la palabra de Dios hace. Cuando es predicada, cuando es enseñada, es lo que la palabra hace a cada uno de nosotros. Muchos pueden salir después de una enseñanza y decir, era para mí el mensaje. Yo te puedo decir, no fue para ti, fue para mí. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a mí tanto como te está hablando a ti, pero es para edificación, exhortación o consolación. Y quiero que entiendan, Pablo se preocupaba por la iglesia. ¿Por qué? Por su mal entendimiento de los dones y cómo usarlos o cómo no usarlos. La razón que se congregaban en la iglesia era para el crecimiento, para la maduración de toda la iglesia, para la edificación, no para la exhibición. Ahora, en madurar, ellos ahora aprendían a usar los dones que Dios les había dado en el cuerpo, para el beneficio del cuerpo, no es para el beneficio es para otros. Y vemos que debería de haber variedad. Por eso hemos visto que el cuerpo no solo somos un oído, un ojo, no, una pata, no, pie, ¿ok? Nada más está viendo a ver quién está escuchando, pero bueno, no. Vemos aquí, hoy en esta sección, la importancia del orden en la iglesia. La importancia del orden en la iglesia. Así que vamos a ver el estudio en esta manera. El primer punto es lenguas, versículo 26 al 28, profecía, versículo 29 al 33. Luego el tercer punto, las mujeres en la iglesia, versículo 34 al 35. Y el cuarto punto es obedecer la palabra, versículo 36 al 40. Fíjate lo que dice, ahí estamos en 1 Corintios capítulo 14. Comenzando en el versículo 26 dice así. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y ahí paramos por ahorita. Comenzando aquí, en el primer punto de lenguas, una vez más, fíjate lo que nos dice en el versículo 26. Comienza con una pregunta. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Recuerda que está hablando con la iglesia en Corintio. Les está dando instrucción, pero comienza con una pregunta. ¿Qué hay, pues, hermanos? Pablo ha estado haciendo, si recuerdan, un contraste entre las lenguas y la profecía. Las lenguas para hablar con Dios, nadie entiende, no es de beneficio para nadie porque no se entiende. Profetizar era ¿para qué? Para que Dios hablara a los hombres y era para animar, para consolar, para hablarle a los hombres. Entonces Él nos ha dicho que Él mismo hablaba lenguas más que todos vosotros, dice. Y dice aquí entonces Él, ¿entonces qué? Cuando os reunéis, la iglesia local en esos tiempos se reunía. ¿En dónde? ¿Cuántos? ¿Eran solo unos pocos en una casa? En realidad no da detalles. No sabemos eso, pero ahora nos reunimos en un edificio tanto como este, o en diferentes locales, en diferentes tipos de edificios. Todos los particulares en realidad no es lo importante aquí. Lo que sí lo es la importancia de reunirnos. Cuando reunéis, entonces la importancia es de reunirnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos dice la palabra. Entonces, yo lo que no entiendo, verdaderamente no entiendo, cuando las personas dicen que son cristianos y no se congregan. Si no te gusta estar alrededor de la gente de Dios aquí, no estoy seguro que te va a gustar el cielo, porque vamos a estar todos juntos. Hasta es más, no sé si es tu destinación, porque si no te gusta estar aquí entre el pueblo de Dios, a lo mejor no tienes una relación con el Señor. Pero vemos que dice, cada uno de vosotros tiene salmo. Cada uno de vosotros tiene un salmo. Tenían un salmo que compartir. Habían leído un salmo, Dios me habló a través de este salmo y querían compartir. Lo habían leído de antemano, antes de la reunión, el salmo los había tocado y querían y tenían el deseo de ¿qué? De compartir en la reunión. Cada uno tiene un salmo. Tiene doctrina. Tenían una enseñanza, algo que habían aprendido y querían compartir, una enseñanza que pudiera ser de beneficio al resto de la congregación, a alguien más. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Vemos que tenían una lengua. Se les revelaba y se les daba la interpretación, permitiendo que fueran edificados como una congregación. Y vemos entonces que tendría que haber orden. Y dice, hágase todo para edificación, para el crecimiento, la maduración de la iglesia, el resultado de usar los dones propiamente, y es lo que va a pasar. Entonces la primera iglesia, entendemos que se reunían, se congregaban en casas, en hogares.
No había grandes números de personas en la iglesia. Es la razón que ellos podían compartir de esta manera. Uno leía un salmo, lo compartía, otro doctrina, otro tenía lengua, tenía revelación, tenía interpretación. Y ahí estaba el servicio. Era lo que hacían. Es la razón que ellos podían compartir de esta manera. Pero si fuera hoy en esta manera, ponte a pensar un domingo en la mañana aquí. Si fuera de esta manera, cada uno de vosotros tiene un salmo. No, estuviéramos aquí no nomás un día, pero varios días. ¿Cuántos salmos hay? ¿Cuántos de ustedes compartir un salmo y nos sentamos y ahí estamos escuchando y luego no nomás lo va a leer, lo va a explicar? ¿Y cómo Dios me habló a mí? Entonces, fíjate, todavía falta. Tenemos que compartir doctrina, lengua, revelación y interpretación. ¿Cuántas horas? No hay suficientes horas en el día para cumplir de la manera que se estaban instruyendo ellos hoy en día como ellos en ese tiempo. Si fuera un grupo pequeño de 3, 4, 5, máximo 12 personas quizás, si fuéramos breve. No, pero a ver a quién le toca el Salmo 119. Y lo vas a leer todo, ¿eh? No, hombre, ahí vas a estar. ¿Te imaginas? Y los hermanos de por sí. Pero era como se hacían las cosas. Pero vemos que hágase todo para edificación. Y esto es lo que yo creo aquí, fíjate. Que esta es la razón que yo creo que cuando Pablo da instrucción aquí es a una congregación pequeña en un hogar. Simplemente en la manera que se estaba enseñando y dando esta instrucción. Entonces era pequeña y el deseo de Pablo, fíjate, era que ellos maduraran, que dejaran de ser niños. Porque recuerda que les quería enseñar aún cosas espirituales, pero todavía dice eran bebés en su conducta y cómo estaban haciendo las cosas. Y fíjate, este crecimiento solamente iba a venir con orden en la iglesia. Fíjate lo que nos dice el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Fíjate, hemos visto que las lenguas es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Y el mensaje que resalta desde el primer uso de lenguas era adoración de Dios, de exaltar a Dios. Pablo les dice que solamente a lo máximo 3 deben de hablar y por turno. 3. Y uno solo debe de interpretar. Si no es así, lo que pasa es que entramos en una competencia. ¿Por qué? Porque debe hablar sobre uno al otro. Comienzan a hablar. Comienzan a subirle el volumen, ¿no? Lo que pasa es que hay un desorden a este punto. Porque tengo que compartir aquí también lo obvio. Pablo nos da a entender que ahí en la iglesia en Corintio había más de uno hablando al mismo tiempo. Por eso trae esta instrucción. Que eran varios hablando al mismo tiempo, pisándose uno al otro. Y cuando esto pasa, en realidad es falta de respeto, falta de amor. ¿Por qué? Quizás no saben o están inmaduros o simplemente ya es el ego que yo quiero compartir y no estoy tomando en cuenta a mi hermano o mi hermana. Ahora, este tipo de ambiente invita competencia entre los creyentes. Es la falta de orden. Uno comienza a hablar en lenguas y el otro tiene que hablar más fuerte, más alto, para que los otros lo puedan oír. Y lo único que están haciendo, están atrayendo atención hacia ellos mismos, en vez de traerle gloria y la atención a Dios. Es lo mismo que les he enseñado a ustedes acerca de la oración. Cuando oramos, tiene que ser en orden. Es de respetar al que está orando, oír lo que se está pidiendo,
adorando y suplicando a Dios. Si uno no puede oír, ¿cómo puede decir amén? Amén quiere decir, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. ¿Cómo puedo decir amén? He estado en iglesias. Vamos a orar y todos se dejan ¿Qué pasó? Se convirtió en un gran desorden. Cuando todos se ponen a orar al mismo tiempo, es un desorden y es falta de amor. Es el mismo concepto de hablar en lenguas. Es lo mismo. Regresamos aquí en lenguas, versículo 28, fíjate lo que dice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El hablar en lenguas sin intérprete no se debe de permitir. Debe de haber un intérprete y orden. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios de orden, no de desorden. Y es lo que Pablo está trayendo aquí. Está trayéndole orden a la iglesia. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo se va a saber si hay un intérprete, alguien que pueda interpretar ahí? Pues, te voy a decir, solamente si conoces a alguien que tiene ese don. O hablar en lenguas y no hay intérprete. Pero te voy a decir, aquí dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Entonces, no hables en lengua en la iglesia. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos estaban haciendo, podemos decir, un gran argüende. Todos hablando al mismo tiempo y era un gran desorden. Pero dice, y hable para sí mismo y para Dios. Hable para sí mismo. Y esto está hablando o enseñando que se use en el tiempo apropiado, en el tiempo para sí mismo, durante tu tiempo de devocional, en tiempo privado con Dios, no en voz alta diciendo, oh, no, pero es que yo le estoy hablando, es entre mí y Dios. ¿Para qué me estás escuchando? No, pues les estás subiendo el volumen, ¿cómo no te voy a oír? Y es un desorden. Para sí mismo, ¿no? Para sí mismo, no, todavía te puedo oír. Pero es trayendo orden a la iglesia y lo está haciendo en amor. ¿Por qué? Vamos a continuar. Fíjate la profecía, versículo 29 al 33. El versículo 29 dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vemos que los profetas hablen 2 o 3. Si Dios tiene algo que decir a través de un profeta, no le tiene que decir, no lo va a tener que decir más de 3 veces. Si no lo has captado, no lo has entendido, después de 3 veces, a lo mejor ese mensaje no era para ti. Tan sencillo así. Y dice, y los demás juzguen. Si alguien se declara ser un profeta, el mensaje se debe de juzgar, ver si el mensaje es de Dios o no lo es. Y la mejor manera de saber si es de Dios es primeramente conocer, estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios está completa. Si alguien le va a poner más, entonces no es de Dios. No, Dios me dijo. ¿Dónde? Porque la palabra está completa. Nos está enseñando. No, pero yo tengo un mensaje de Dios. Debemos de juzgar la persona que está diciendo eso, porque la palabra está completa. Le están añadiendo a la palabra de Dios. Muy importante. Fíjate lo que dice el versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces vemos que no dice, lo que no dice aquí, que se den señas. ¿Estás hablando en lenguas? ¿Estás profetizando? No, a mí me habló de Dios también. Es mi turno. Cállate, me toca a mí. No dice así. Y quiero que entiendan esto. Es tan importante. Si esto pasa, es que los dos en realidad
entienden y están escuchando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a traer confusión. El Espíritu Santo va a callar al uno para que el otro pueda seguir el mensaje. Es como debe de ser, porque es el Espíritu Santo. Y automáticamente se va a callar permitiendo que el otro hable. Pero si se están pisando, no es de Dios o no fueron obedientes. Recuerda que es orden, no desorden. Amén. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos podemos aprender. No porque eres un líder en la iglesia, no quiere decir que no puedes aprender de otros. Se me hace curioso. A través de los años, en todas las diferentes iglesias que he estado, ha habido pastores y liderazgos que no se sientan cuando hay tiempo de devocional. Cuando alguien más está dando, Dios va a usar el que Dios va a usar. Nada más porque eres un líder en la iglesia, no quiere decir que no te puedes sentar bajo alguien que va a hablar la palabra de Dios. Aquí se nos da oportunidad de dar devocionales en inglés, en español, en el estudio de mujeres, en el estudio de hombres. En la mañana en la casa tenemos devocional antes de los servicios. Tan importante. ¿Y dónde vas a ver los pastores? Sentados ahí, escuchando la palabra de Dios siendo dada. Tan importante. ¿Por qué? Porque es su palabra. El mensajero no es importante, lo que es importante es la palabra de Dios. Amén. Después de los servicios el domingo me voy a sentar en inglés y estoy sentado ahí con la anticipación de aprender y oír a Dios hablándome. Pero un liderazgo que no puede recibir de alguien más, te voy a decir, se meten en problemas. Se les ha inflado el ego. Pero bien sabemos que es muy difícil aprender cuando varias personas están hablando o enseñando al mismo tiempo. Es muy difícil. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Deja leértelo en otra traducción para traer claridad. La traducción en lenguaje actual lo dice así. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. ¿Ven? Los profetas están sujetos a los profetas. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo hablar y cuándo callar. En esa manera que ellos estaban enseñando, el Espíritu se estaba moviendo, sabían cuándo hablar y cuándo callar. Este versículo entonces está diciendo que el que está ministrando está en control mientras está ministrando. Si alguien está hablando y podemos decir pierde el control, entonces es una prueba que el Espíritu de Dios no está hablando. Porque cuando el Espíritu está obrando, hay dominio propio. Entonces yo digo, wow, ponte a pensar. Entonces los que dicen, oh, el Espíritu vino sobre mí y pues no me podía controlar y perdí el control. ¿Qué están diciendo? Vemos que aquí están sujetos a los profetas. Entonces, ¿es el profeta que no está en control? ¿O las personas que lo han interrumpido que no están en control? De cualquier manera, lo que esto demuestra una vez más es la falta de amor. Y me pongo a pensar cuántos años y servicios estuve y las personas estaban fuera de control. No tenían dominio propio. Y ellos mismos decían que era el Espíritu Santo. No estoy seguro que era el Espíritu Santo. Porque dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a obrar en contra de sí mismo. No va a traer confusión. Y todos perdían control. Todos hablando en lenguas al mismo tiempo, se ponían a brincar, se ponían a gritar y ahora no, emocionalismo.
Cada semana era un poquito más. Y de repente, que dizque tumbados en el espíritu, corriendo alrededor, bailando, emborrachados en el espíritu, todo perdiendo control. Como les dije, no creo que era el Espíritu Santo, porque dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, con razón, Pablo les dice, si recuerdan en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entrarán indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo sabía hasta qué nivel los podía llevar el emocionalismo. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Subrayen eso en su Biblia, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Fíjate, nuestro Dios es Dios de paz. No es un Dios de confusión. No es un Dios de desorden. En las iglesias que se permite hablar en lenguas y todos hablan al mismo tiempo, es un gran desorden y trae confusión. Dios no es un Dios de confusión. Si no hay dominio propio, te voy a decir, lo que hay es confusión. Es confusión. ¿Y por qué? Porque le están poniendo un sobreénfasis a un cierto don que todos tienen que tener. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. Pero importante aquí ver que Dios es un Dios de paz. No nomás aquí, pero dice en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos. No permitas que nadie entre nosotros suponga que Dios es un Dios de confusión, porque no lo es. La palabra lo dice muy claro. Ahora, no ha terminado aquí, porque recuerda que le está trayendo orden a la iglesia. Está trayendo claridad en medio de toda esta confusión. Porque nunca está diciendo que no son creyentes. Pero sí ha dicho, son bebés. No entienden las cosas espirituales. Le ponen sobre énfasis a ciertos dones. Hay un gran desorden en la iglesia. Servimos a un Dios de orden, no de desorden. Y luego entra aquí las mujeres en la iglesia, versículo 34 y 35. El versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y ya vimos este tema, el rol de la mujer en la iglesia. Pero en el contexto aquí, recuerda que está hablando de las mujeres y el don de lengua, profecía y interpretación. Porque es de lo que está hablando todo este capítulo. La mujer no debe de tomar el rol de instruir a los hombres o tener autoridad sobre los hombres en la iglesia. Es lo que está trayendo a claridad. Primera de Timoteo 2:11 al 12, se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así: quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia ni que les den órdenes a los hombres. Y recuerda que este es en el contexto de la iglesia. No en el trabajo, no fuera de la iglesia. Y fíjate, ya hemos visto que no nomás eran las mujeres abusándose de los dones espirituales, pero lo que ellas no entendían era el rol, su papel en la iglesia. Les recuerdo que Cristo las ha hecho coherederas con nosotros. No son inferior, pero estamos hablando de la propia orden en la iglesia.
Es de lo que estamos hablando. Primera de Pedro 3:7 nos dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces no quiero que vayan a malinterpretar y decir, no, por la iglesia aquí son machistas, mucho machismo. No es un machismo aquí. Es trayendo claridad en la orden de la iglesia, es todo. Todos tenemos un rol. Somos iguales en Cristo Jesús. Importante, porque no quiero que vayan a malinterpretar aquí. No. Fíjate, todos somos iguales en Cristo Jesús. Gálatas 3:28, Biblia en lenguaje sencillo. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Somos igual. Eso ya está establecido. No es que uno es inferior, uno es más o uno es menos. No. Pero tenemos un rol, tenemos un papel. Yo sé que hoy en día todo eso está trayendo confusión. Mucha confusión en este mundo. Preguntas, ¿qué es una mujer? No te pueden dar. ¿Por qué? Porque se van a echar de cabeza y no concuerda. Porque no, tienes que dejar la decisión para ello. Todo eso es, Dios ha declarado y nos ha hecho hombre y mujer desde el principio. Nada entre medio, nada más, nada menos. Porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y confusión es lo que existe en el mundo. Pero lo que quiere decir aquí es que hay una orden propia. Es a lo que se está refiriendo todo esto. Ahora, lo que Pablo no está diciendo es que ellas son menos o que son esclavas, que se tienen que someter a todo hombre. No es lo que está diciendo. Porque muchos hombres, no, pero son mujeres. No, la palabra no enseña eso. Lo que nos está enseñando aquí es que las mujeres, tanto como los hombres, si operan fuera de su propio lugar en el cuerpo, en la iglesia, la están destruyendo y no edificándola. Destruyendo su iglesia. Dios nos está hablando. A ver si no se va la luz, ¿verdad? Pero bueno. Pero es lo que quiere que vayamos a entender, de no destruir su iglesia. Porque debe de haber orden. Hay una orden propia aún en el hogar, tanto como en la iglesia. Fíjate, en instruir las mujeres de su rol en la iglesia, de la orden propia en la iglesia, varones, entiendan esto. La responsabilidad, Pablo está poniendo la responsabilidad a nosotros, varones. Debemos de despertar. ¿Por qué? Porque si Dios está diciendo, no, la mujer no debe de tener este rol. Varón, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Despierta. Toma tu rol que Dios te ha dado. Porque fíjate lo que dice el versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Recuerda que están hablando juntas. Se están hablando las cosas espirituales y se van a poner preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Dónde estás, varón? ¿Dónde estás, esposo? ¿No estás instruyendo a tu esposa? ¿No le estás aclarando lo que? Entonces no estás tomando tu rol como el líder espiritual que debes de hacer. No estás tomando tu rol en serio. Si la mujer tiene que estar preguntando, ¿dónde estás? Debemos de enseñar a nuestras esposas las verdades espirituales en el hogar. Y qué lástima me da decir que en muchas familias es la mujer, la madre que instruye a los hijos, o peor, la esposa que tiene que enseñar al marido. Pero gloria a Dios que hay hermanas que pueden instruir en el hogar, instruir su hogar.
ya que el marido no lo hace. ¿Alguien lo tiene que hacer? ¿Si nos debe de dar vergüenza? Sí. Recuerda que está trayendo corrección a esta iglesia. Muchos miran de este lado. Oh, está hablando a las mujeres que no. No, varón, despierta y mira que te está hablando a ti. A través de este ejemplo. Es la orden divina de Dios. Que Dios ha escogido al hombre y lo ha puesto sobre la mujer en el hogar, tanto como en la iglesia. Dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Lo que no está diciendo, Pablo no está diciendo que les digas a las mujeres y menos a tu esposa, shh, cállate, no, aquí no digas nada. No está diciendo esa. Te voy a decir ahorita, a ver, hazlo. Hazlo a tu esposa. Y vas a ver cómo te va a ir en la casa. ¿No? ¿Cómo te van a servir los frijoles? No. Con todo y la cazuela. Esto no es vivir sabiamente con ellas, ni demostrar amor. No es propio que las mujeres hablen, y esto está hablando de que enseñen o ejercen autoridad sobre los hombres. Claro que pueden enseñar a los niños, claro que pueden enseñar a las mujeres, pero no pueden ser la cabeza en la iglesia. Es aquí que vemos la razón, que nosotros no reconocemos las pastoras, porque no existe eso en la Biblia. Y yo sé que nuestra cultura acostumbra en el término para la esposa del pastor, pero no es propio y trae confusión a la iglesia. No es pastora. Especialmente hay iglesias que tienen a una pastora y se ha hecho cargo sobre la congregación. Esto no es bíblico. Esto debe de servir para una advertencia para nosotros varones. Tenemos que despertar y tomar el rol que Dios nos ha dado. Tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Pero muchas veces el varón prefiere ser perezoso y no querer tomar este rol que Dios ha dado. Una vez más, versículo a 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ejercer dominio sobre el hombre es tener la autoridad sobre él. Y fíjate, en enseñar la palabra de Dios es eso, ejercer autoridad. Nos demuestra el rol que aún los rabinos tenían y los maestros en la Biblia. ¿Qué es la razón que Dios escogió esta orden? Es la orden de Dios. Pero fíjate, es la orden de creación. 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Fue la orden que Dios creó. Formó al hombre primero y luego a la mujer. Segunda razón, la mujer fue engañada. 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el resultado es que Dios, fíjate, quiere que haya orden, no nomás en la iglesia, pero comienza en nuestro hogar, para traer orden, tanto responsabilidad. Y por eso Pablo está trayendo todo esto a luz, porque recuerda que había falta de amor y se estaban pisando y no había orden, un gran desorden en la iglesia. La última parte, obedecer la palabra, que es el versículo 36 al 40 para terminar ya este capítulo. ¿Acaso ha salido de vosotros
la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Oímos a Pablo preguntar esta pregunta, podemos decir sarcásticamente, ¿qué? ¿Ustedes son los únicos que tienen la línea directa a Dios, el teléfono rojo, con el oído a Dios, para que solamente los vaya a escuchar a ustedes exclusivamente? Les pregunta, ¿qué ustedes escribieron la palabra de Dios? Qué curioso. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Hay iglesias que piensan que solo ellos son los que tienen la sabiduría de Dios o lo correcto de Dios. Y si los dejas, te vas de ahí. Han venido personas a través de los años. Se fueron de la iglesia ahí donde estaban, porque vieron que había desorden, porque no había doctrina sana. Se fueron. Últimas palabras que les dijeron: estás dejando a Dios. No estás dejando a Dios porque te has ido. Eso es falso. Es falso. Cuando reconoces que no hay doctrina sana, cuando no se está instruyendo la palabra de Dios, a veces es lo mejor que podemos hacer. Alejarnos y llegar a una iglesia que te está enseñando la verdad de la palabra de Dios. Y no somos la única, porque la iglesia es mucho más grande que nuestra congregación. Yo nunca diría eso. Pero aquí vemos el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El Espíritu de Dios nunca obra fuera de la palabra de Dios, ni al contrario de ella. Nunca. Necesitamos entender esto, especialmente en el uso de dones. No debemos de ser guiados por las experiencias emocionales, pero que sea por la verdad de la palabra de Dios. Siempre. Te voy a decir, muchos son movidos por emoción y no a la luz de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que se nos demuestra. Es por la palabra de Dios que debemos de juzgar aún lo que conocemos hoy en día como el movimiento carismático. Debemos de juzgar eso a la luz de la palabra de Dios. Porque es lo que debemos de hacer cuando somos creyentes. Juzgar los que están adentro de la iglesia, no los que están afuera de la iglesia, nos dice Pablo. Es lo que Pablo está haciendo aquí, trayendo a claridad todo esto que está pasando en esta iglesia. Recuerda que servimos a un Dios de orden, no de desorden. Amén. Versículo 38. Tomen nota de lo que dice aquí. Mas el que ignora, ignore. Mas el que ignora, ignore. Me estoy rascando la cabeza. El que ignora lo que Pablo está enseñando, lo que ha escrito en la palabra de Dios, ignóralo. O sea, no lo reconozcas que viene de Dios. Ouch. Estas son palabras duras. Fíjate, traducción en lenguaje actual para aclarar. Pero si no lo quiere reconocer, ustedes no deben prestarle atención. Fíjate, no quieren reconocer con lo que Pablo ha traído a instrucción, a luz aquí, la palabra de Dios, el orden en la iglesia. Pero si no lo quiere reconocer, ustedes no deben de prestarle atención. Esto nos debe de hacer escudriñar la palabra de Dios y tratarla de entender, no lo que los hombres dicen, porque yo por muchos años te voy a decir, se me daba instrucción en la iglesia, pero yo leía la palabra. Y en leyendo la palabra,
lo que se estaba diciendo del púlpito no concuerda. Algo estaba mal. No estaba bien lo que se estaba diciendo. Me estaba trayendo a confusión. Y tenemos que llegar al punto. ¿A quién voy a creer? ¿La palabra de Dios o a un hombre? Tenemos la responsabilidad de estudiar y ver la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar lo que se está diciendo y entender. Ahora ellos ahí en la iglesia en Corintio, podemos decir, ya no tenían excusa. Si no querían operar sus dones bajo la dirección e instrucción que Pablo les había dado, es porque ellos querían seguir siguiendo la carne, no ser espirituales, no operar en amor, seguir operando como niños, bebés en Cristo y maduros, porque es lo que Pablo les dijo que eran. Hay iglesias hoy en día que no crecen. Están más envueltos en el brinqui y corriendo y ladrando y cayendo, pero no maduran. No que no son creyentes, pero si queremos crecer en el Señor, tenemos que estar en la palabra de Dios, aprender y aplicar lo que se nos está trayendo a luz. Fíjate el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo no cambia el mensaje, termina aquí su mensaje en este capítulo, tanto como lo comenzó en el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profetizar es compartir la palabra de Dios. Porque te sabes la palabra de Dios, vas a compartir lo que es aplicable a la vida de las personas. Hermano, estoy pasando por esto fíjate, ¿por qué no lees el Salmo? Fíjate lo que dice aquí en este Salmo. ¿Qué estás haciendo? Lo que ellos mismos estaban haciendo en esos tiempos, compartiendo. Y no impidáis el hablar en lenguas. Si hay personas que te dicen que hablar en lenguas no es para hoy, ya lo cubrimos. Cubrimos el uso de este don. Te voy a decir, si tienes este don, úsalo. Pero ya hemos visto la orden propia y cómo usar este don. En tu tiempo de orar y estar a solas con Dios, habla con Dios. Permite, si tienes el don, que vaya a hablar. Porque uno mismo es edificado, pero no es para el resto. Versículo 40 lo deja en claro. Pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, que todo lo que se haga en la iglesia sea en amor. Se tiene que hacer en amor. Segundo, tenemos que usar nuestros dones para edificar la iglesia. Tercero, y que todo se haga decentemente y con orden. Ahora, yo sé que tenemos conocidos, tenemos familiares que están envueltos. Lo único que podemos hacer con ellos, orar por ellos, traerles a luz lo que está escrito, pero no es para alegar, deja que el Espíritu haga la obra en ellos, tanto como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén.